Muy bien, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del estudio en esta tarde. Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Salmo capítulo 19, del versículo 7 al 14. La semana pasada nosotros comenzamos con este salmo por equivocación. Fue mi error, deberíamos de haber continuado con el 18, pero no puse atención y me salté gran parte del 18 y nos fuimos al 19. Entonces, como les mencioné la semana pasada, vamos a terminar el 19 porque ya lo empezamos, y terminando el 19 vamos a regresar al 18 para darle continuidad a donde deberíamos de estar. Y como siempre, hermanos, es un placer poder estar con ustedes exponiendo la palabra de Dios. Les pido por favor que esto la verdad nunca lo hacemos normalmente, pero sí les pido por favor que apaguen su celular, lo pongan en vibrador, pero preferentemente que lo apaguen, así distrae. Muy bien, entonces Salmos capítulo 19, del versículo 7 al 14. Estos versículos son muy famosos a causa de un par de coritos. Hay un corito específico del versículo 7 al versículo 10 que se canta mucho entre los jóvenes, entre las diversas iglesias, y otro coro chiquitito, nada más utilizando el versículo 14. Entonces estos son muy famosos, pero como les menciono, a pesar de que son muy famosos estos versículos, muy conocidos de memoria por muchísimos, no entienden de lo que están hablando. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos los primeros 6 versículos de este capítulo, del 1 al 6, los cuales están altamente vinculados con la creación, es decir, Génesis capítulo 1 al 3, y también muy vinculados con Salmo capítulo 8 y cualquier otro capítulo en la Biblia que hable acerca de la creación, del creacionismo. Pero en el caso del Salmo 19, esos primeros 6 versículos nos dicen que en la creación de Dios nosotros podemos ver a Él, podemos ver a Dios, podemos comprender su existencia, podemos comprender su poder, su omnipotencia. De hecho, si ustedes recuerdan, les mencioné que de los versículos 1 al 6, la palabra para Dios que se utiliza es la palabra Él. Y la palabra Él significa poderoso. Del versículo 7 al 14, que es lo que vamos a estudiar hoy, si ustedes notan, la palabra que aparece una y otra vez para el nombre de Dios es Jehová. Entonces, ese es el nombre perfecto y precioso de nuestro Señor Dios. Sin embargo, en el versículo 14, y se menciona un montón de veces, vamos a ver, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. 6 veces hasta ahí se menciona, y en el versículo 14 se vuelve a mencionar Jehová, pero se agregan 2 nombres o títulos extras para la persona de nuestro Señor, que es roca mía y redentor mío, y vamos a hablar de eso en unos momentos. Y a diferencia de los versículos 1 al 6, el enfoque es diferente. En el 1 al 6 se enfoca en el entendimiento de Dios desde un punto de vista de revelación general, viendo a Dios o comprendiendo a la persona de Dios por medio de la naturaleza y la creación. Del 7 al 14 el enfoque cambia. El tema sigue el mismo, es conociendo a Dios, pero desde un punto de vista de revelación específica. Ya es conocer a Dios específicamente por medio de su palabra. Del 7 al 14 ya no hay mención de la creación. Eso nada más es del 1 al 6. Del 7 al 14 el enfoque está puesto en la palabra de Dios misma, la palabra escrita. Bien, vamos a empezar con una oración y después de esto comenzamos con el versículo 1. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por sus riquezas que usted nos da, Señor, su misericordia, Señor, y ciertamente por su salvación, la cual no merecemos. Nosotros merecemos solamente el infierno. Somos pecadores, somos viles, somos carnales, y en nuestra vieja naturaleza no tendríamos entrada al cielo, Señor. Pero gracias, Señor, porque usted envió a su Hijo Jesucristo
a nacer en su primer advenimiento, vino y nació, Señor, y murió y resucitó para traernos redención. Él nos compró con su sangre su muerte, Señor. Damos gracias, Señor. Sin embargo, que Él no murió nada más, sino que su Hijo Jesucristo resucitó para traernos victoria y darnos la seguridad de la salvación eterna. Damos gracias, Señor, por su Espíritu Santo, el cual es el otro Consolador que su Hijo Jesucristo ha dejado aquí en el mundo para morar en los corazones de cada creyente. Gracias te damos, Señor, por ese Espíritu Santo, el cual nos guía, y nos revela las verdades, nos ilumina la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. La comprendemos gracias a Él. Gracias, Señor, porque somos sellados también por el Espíritu Santo para tener esa seguridad de la salvación. Gracias le damos, Señor, porque su palabra es verdad, es toda justa, es perfecta, y en ella podemos entender y conocer más acerca de su persona, Dios Padre, y de la persona de su Hijo Jesucristo. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, se lo agradecemos esto, Señor. Amén. Muy bien. Versículos 7 al 9, le voy a dar lectura rápidamente. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En esta sección del 7 al 9, en realidad son 6 puntos. Si nosotros realmente quisiéramos desglosar cada uno de estos puntos, sería un sermón solo, eso, nada más. Otra vez, vamos a verlos. Son 6 puntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esos son 6 puntos. Nuevamente podríamos desarrollar cada uno de esos puntos y realmente tener incluso hasta un par de mensajes. Salen nada más de esos 3 versículos. Pero no es el punto de este mensaje el día de hoy. Ahora, como ustedes pueden notar también, aparecen 5 términos o nombres sinónimos con la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia tiene muchos nombres. No solo se llama Biblia, se llama las Escrituras, las Sagradas Escrituras, y aquí en estos 3 versículos se mencionan 5 nombres específicos o títulos dados a la palabra de Dios. Se llama ley, se le llama testimonio, se le llama mandamientos, se le llama preceptos y se le llaman los juicios. Estos son 5 palabras sinónimas que hablan de la Biblia. Cada uno de ellos es la palabra de Dios. Y en el conjunto entero de estas 5 cosas, ley, testimonio, mandamiento, precepto y juicio, en el conjunto de estas 5, lo cual es la palabra de Dios, es entera, escrita. Se nos muestra la excelente revelación de la persona de Dios. Así de simple. En estos 5 cosas, en la palabra de Dios, en su ley, en su testimonio, en sus mandamientos, en su precepto, en sus juicios, podemos ver la excelente revelación de la persona de Dios. Por lo tanto, si yo estudio las Escrituras, los mandamientos, los preceptos, los testimonios, la ley, los juicios, yo puedo conocer a la persona de nuestro Señor Dios y de su Hijo Jesucristo de una forma íntima. El problema es que las personas no estudian este libro. No lo estudian, no estudian las Escrituras. Ellos hablan de lo que oí o vi una prédica en internet, pero no lo están leyendo por ellos mismos.
Agarra la palabra de Dios, estudia la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, los juicios. Es la palabra de Dios entera y tendrás una excelente revelación de la persona de Dios y de su Hijo Jesucristo. Lo que vamos a terminar haciendo, vamos a estudiar cada uno de estos. Ahora, vamos a ver qué es la ley, qué es testimonio, qué es mandamiento, qué es precepto y qué es juicio, y nos vamos a ir de una forma exegética, como usualmente hago, punto por punto, versículo por versículo. Pero también quiero que noten algo muy interesante. No solamente son 6 puntos que ya mencionamos, no solamente son 5 títulos que se le dan a la palabra de Dios, sino que podemos ver 9 características de la palabra escrita. Vamos a ver las 9 características antes de empezar de una forma exegética. Dice que su palabra es perfecta. Dice que su palabra es fiel. Dicen estos versículos que su palabra es recto. Dice que es pura. Dice que es limpia. Dice que es eterna, porque dice que permanece para siempre. Dice que es verdad. Dice que es toda justa. Dice que es más dulce que la miel. Por lo tanto, podemos ver 9 características claras acerca de qué es la palabra de Dios. Entonces, está desglosado en 5 títulos de la palabra: ley, testimonio, mandamiento, precepto y juicio, es decir, el entero de la palabra escrita. Con estos, yo puedo conocer mejor a Dios y ser íntimo con Él y con la persona de Cristo. Pero es precioso notar estas 9 características de la palabra de Dios en sí. Otra vez. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es eterna, es verdad, toda justa y es más dulce que la miel. Con esas nuevas características, eso solamente con eso, deberíamos de querer estudiarla más. ¿Por qué es pura? ¿Por qué es perfecta? ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es recta? ¿Por qué es verdad? ¿Por qué es eterna? ¿Por qué es toda justa? Que no te digan y no te cuenten, porque las palabras que salgan de las bocas de las personas ciertamente son falibles, mientras la palabra de Dios es totalmente perfecta e infalible. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero escuchar las palabras que vienen de la boca de alguien que sé que son palabras falibles, palabras inciertas. Ciertamente lo que sale de la boca del hombre no es puro, no es limpio y tampoco es eterno. Y en la mayoría de los casos no es verdad. Y ciertamente las personas que hablan no hablan 100% justicia. La palabra de Dios es todo lo opuesto a las palabras del hombre. Por lo tanto, esto me debe de dar hambre de querer estudiar la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, los juicios. Siendo que esto habla del tema doctrinal de bibliología, cuando hablamos de términos de teología sistemática, cuando hablamos de teología sistemática, uno de los puntos de teología sistemática es bibliología. Por lo tanto, sería doctrinal. No lo voy a llevar a cabo como un sermón doctrinal como tal, por lo tanto, no es un sermón tópico. Pero me llamó mucho la atención cómo lo explicó el versículo 7 a el muy conocido, ya difunto hermano en Cristo, predicador Charles Spurgeon. En un sermón tópico se tienen que hacer preguntas para poder comprender cada uno de los puntos de esa doctrina. Pero Charles Spurgeon lo hizo de una forma muy interesante con el versículo 7. Vamos a volver a leer el versículo 7 y ahorita lo voy a
a explicar cómo lo dijo Spurgeon. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bien, la forma en que lo explicó Spurgeon en su sermón tópico, las preguntas que él elaboró fueron las siguientes. ¿Qué es la escritura? Ahí dice el versículo 7, es ley o instrucción. Su segunda pregunta fue, ¿de quién es la escritura? En el versículo 7 dice, de Jehová. Entonces es una instrucción o una ley de Dios, de Jehová. Su tercera pregunta fue, ¿cuál es el carácter de la escritura? Es perfecta. Ok, otra vez. ¿Qué es la escritura? Es ley, mandato, instrucción. ¿De quién es la escritura? Esta palabra es de Dios, de Jehová, inspirado por él. Muchas personas dicen, es que este libro fue escrito por hombres. Sí, en efecto, fue escrito por hombres, pero los hombres no fueron sus autores. La autoría viene de Dios. Porque la ley, los mandamientos, los juicios, los preceptos son de Dios, es de Él. ¿Cuál es su carácter siendo que es de Dios? Perfecta. Y la última pregunta que hizo Charles Spurgeon en relación a este versículo 7 es, ¿cuál es el resultado de la escritura entonces? Dice el versículo 7, convierte el alma. ¡Wow! ¡Qué preciosa forma de exponer un solo versículo en cuestión a lo que es bibliología! De una forma tópica. ¿Qué es la escritura? Es ley. ¿De quién es la escritura? Es de Jehová, es de Dios. ¿Cuál es su carácter? Es absolutamente perfecta. ¿Cuál es el resultado de la escritura? Convierte el alma. Por lo tanto, el versículo 7 en efecto viene siendo el corazón de todo el capítulo 19. Podríamos decir que es el versículo clave de esta. Entonces, ¿cuál es el resultado? Convierte el alma. Vamos rápidamente a leer Romanos capítulo 3 y versículo 20. Dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué estoy mencionando este versículo? Porque dice el versículo 7, ley. Pero aquí la palabra ley no se trata de los 10 mandamientos como tal. Porque por medio de la ley, de los 10 mandamientos, nadie es justificado. Al contrario, la ley nos condena, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí el versículo 7 no se refiere a la ley como tal, es decir, la ley mosaica, sino que se refiere a una instrucción, a una manera de vivir. Vamos a ver Gálatas capítulo 3 y versículo 2, también muy conocido este versículo. Dice la palabra de Dios, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O pero por el oír con fe? Y la respuesta es, por el oír con fe, no por las obras de la ley. Aunque la ley, los 10 mandamientos sí son perfectos, pero aquí en el 19:7 de Salmos no está hablando de la ley del Antiguo Testamento o la ley mosaica, sino nuevamente del conjunto de la palabra de Dios en cuestión a nuestra manera de vivir por medio de ella. Continuemos. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Se me olvidó.
que hace sabio al sencillo. Esto es muy interesante. El hecho de que dice que hace sabio al sencillo tiene que ver con algo muy específico. Nada más que no lo encuentro aquí en mis notas. Ya lo encontré. Ya hablamos de la ley, y aquí en la segunda cláusula del versículo 7 nos marca el nombre, la palabra testimonio, que yo les mencioné, que es uno de los nombres de la palabra de Dios, testimonio. Y es testimonio porque la palabra de Dios da testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con la palabra de Dios yo puedo leer y entender y saber quién es Cristo Jesús y qué es el Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Él mismo. Vamos a verlo. Juan. Capítulo 5, y vamos a leer el versículo 39. Esto es muy importante. Se le llama a la Biblia testimonio porque este da testimonio de la persona de Cristo Jesús. Vamos a verlo. Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras. Y ya hablamos, ¿qué son las Escrituras? Las Escrituras son la ley, el testimonio, el mandamiento, precepto y juicios. Es toda la Biblia. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en la Biblia, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, la palabra de Dios es el testimonio de la persona de Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Cristo Jesús? Estudia la palabra de Dios. No solamente habla de salvación y puedes ser salvo por medio de Él, pero puedes conocer íntimamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo porque dan testimonio de Él. Por eso la Biblia es el testimonio de quien Él es. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 8. Nuevamente, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 8 dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, cuando yo he conocido acerca de la salvación por medio de su palabra, la cual da testimonio de Dios, de Cristo Jesús, es mi deber ya como salvo dar testimonio de Él también por medio de las Escrituras. No podemos dar testimonio de la persona de nuestro Señor Jesucristo sin la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que da testimonio de Él. Si yo voy a evangelizar y tocar puertas o hablar con alguien de Cristo y no tengo mi Biblia enfrente de mí, ciertamente no podré dar testimonio de una forma efectiva, porque son mis palabras y no las suyas. Es su palabra que da testimonio de Él. Cuando hemos comprendido el testimonio, nosotros debemos de exponer el testimonio a otros. Continuamos. Entonces ya vimos ley, ya vimos testimonio y avanzamos con el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto es muy hermoso. En la palabra de Dios es nuestra guía. Nos da gozo en el corazón y nos alumbra nuestro camino. Eso lo sabemos por el muy famoso versículo también de Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces yo puedo ver hacia dónde voy. Los mandamientos de Dios, su palabra me alumbra. Yo puedo ver hacia dónde voy, es mi guía. No estoy en la oscuridad. Yo puedo ver porque tengo la palabra de Dios. Esta alumbra y guía mi manera de vivir, guía mi ser, guía todo. Y esto me da gozo,
gozo en el corazón, porque si no tuviera la palabra de Dios es como andar ciego por el mundo. Dice el versículo 8, no nada más sus mandamientos son rectos que alegran el corazón, sino que el precepto de Jehová es puro. En cuestión a pureza, cuando hablamos de que es puro, eso implica que no hay mezcla. No viene adulterada en ninguna manera. La palabra de Dios es perfecta, pura, sin mezcla de las cosas de este mundo. Y ciertamente esto nos lleva al asunto de separación o santificación entre el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Hemos sido hechos santos. Y ciertamente dice la Biblia, sed santo como yo soy santo. ¿Y cómo voy a ser santificado? ¿Cómo voy a caminar de forma pura? Nuevamente, por medio de los preceptos que me guían, por medio de los mandamientos que me guían, por medio de la palabra con la cual yo puedo conocer a Cristo Jesús. Pero si yo no estoy en los mandamientos, si yo no estoy leyendo, si yo no estoy en los juicios, si yo no estoy en los estatutos, si no estoy en los preceptos, el hombre carnal va a tomar la rienda. Es decir, mi vieja naturaleza. Y voy a dejar de tener esa separación entre el mundo y mi persona. Por lo tanto, la pureza no va a estar ahí, porque yo como individuo estaría adulterado. Vamos a leer un versículo también de Salmos, Salmos capítulo 24 y versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, ¿quién es el puro de corazón? ¿Quién es el que es limpio? El que no se ha mezclado con las cosas vanas de este mundo. Pero yo no puedo tener eso si no estoy en el estudio de sus preceptos, de sus mandamientos, de su ley, de sus juicios. No puede haber una separación pura. Ahora, en el versículo 8 también hay algo muy interesante en cuestión al testimonio de Jehová. No nada más es, me lo salté, perdón, es en el versículo 7 y me lo salté. Algo muy interesante que dice en el versículo 7, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla de hacer sabio al sencillo, está hablando simple y sencillamente de algo muy hermoso. Está hablando de la salvación misma, sabiduría para con la salvación. Ahora, la persona que no ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador no es sabio. De hecho, es un absoluto tonto. No me importa cuántos diplomas tenga colgados en su oficina y que diga, yo tengo un doctorado y un postdoctorado y quién sabe cuántas maestrías. Eso no es ser sabio. Eso es tener inteligencia mundana, inteligencia de las cosas de este mundo, posiblemente incluso de cuestiones científicas o lo que tú quieras. Pero eso no te hace sabio. Comprender quién es Jesucristo y aceptarlo como tu único y propio Salvador, eso es sabiduría. Por lo tanto, en la palabra de Dios yo tengo esa sabiduría cuando recibo a Cristo como mi único y propio Salvador. Vamos a ver un versículo. Y disculpen que me lo haya brincado. Pero vamos a verlo. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría es para con la salvación. Las personas en la actualidad piensan que porque tienen diplomas colgados en sus oficinas son sabios. No. Eso simplemente significa que tú te aventaste un curso de algunos años. Eso no implica que tú tienes sabiduría.
Yo conozco gente que tiene muchos diplomas que son totalmente faltos de sabiduría e inclusive sentido común. Y sabios no lo son porque no han recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Nada más la palabra de Dios es que puede traer la sabiduría de la salvación. Ahora sí, disculpen. Continuamos, versículo 8. Los mandamientos o estatutos o preceptos, es decir, lo que Dios ha confiado. Algunas personas lo llaman la Biblia lo llama también un encargo. Él nos ha encargado o nos ha encomendado el vivir por estos mandamientos. Vamos a ver un par de versículos. Aquí viene la palabra confiado, lo que Dios nos ha confiado. Él nos ha confiado el vivir de acuerdo a su palabra. Romanos capítulo 3, y estamos hablando de doctrina, todo esto es doctrinal. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pues, versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sin embargo, para el judío no importaba el ser circuncidado, porque no hicieron lo que Dios les confió. No llevaron la palabra de Dios a los gentiles, quien ellos consideraban perros. Entonces, ¿de qué les sirvió ser circuncidados? De nada. Dios les confió su hermosa y bendita y perfecta palabra, y ellos no la distribuyeron a nadie, pensando que solamente ellos podían ser salvos. También en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 19 tenemos la palabra encargo, lo que Él nos ha encargado. Nuevamente, 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 19 dice la palabra de Dios: que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, o nos dio mandamiento a nosotros, la palabra de la reconciliación. Su mandamiento es que nosotros diéramos la palabra al mundo, así como se supone que los hebreos deberían de haberlo hecho y no lo hicieron. Nosotros tenemos ese mismo encargo. Lleven mi palabra, lleven mis estatutos, lleven mis preceptos, lleven mis mandamientos, lleven la doctrina que yo les he dejado y dénsela a otros. Este es el encargo que Dios nos ha dado. O, como dice 1 Timoteo 1:11, nos ha encomendado. Nuevamente, 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio, es decir, muerte, sepultura, resurrección, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, este es el mandamiento: que yo lleve la palabra de Dios, el evangelio, su doctrina, a otros. Y todo cristiano tiene este mismo mandamiento. Yo tengo que estar dentro de sus mandamientos y llevarlo a cabo. Regresando a nuestra lectura, Salmos capítulo 19. Continuamos con el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bien, los juicios de Jehová, es decir, que por medio de su palabra o sus juicios es que el creyente debe de ser vivificado. Por medio de su palabra, por medio de sus juicios, es que el creyente es vivificado. Cuando las personas piensan en juicio, no, qué miedo los juicios. Para el creyente sus juicios son perfectos, porque Él es justo, Dios es perfecto, Dios es justo. Sus juicios, al contrario, deben decir: gracias, Señor, porque eres un juez justo y vas a traer tus juicios sobre cada persona, sea salvo o sea inconverso.
Se haga tu voluntad. Gracias, Señor. Y esos juicios deben de vivificar a los creyentes. No darle pavor y miedo a los creyentes, sino gozo, porque la voluntad de nuestro Señor, juez justo, se está llevando a cabo. Esto lo podemos ver en Salmos capítulo 119. Versículo 25. Vamos a ver. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Ahora vayamos al 119, 149. 119, 149. Observen la similitud. 149, 119, 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Por lo tanto, la palabra de Dios me vivifica, porque en la palabra de Dios están sus juicios, y yo soy vivificado por medio de sus juicios. No piensen en la palabra juicio como algo negativo, no, gloria a Dios, porque Él es justo y va a ser, y es juez justo, y va a llevar sus juicios a cabo de forma justa y perfecta. Continuamos, dice el versículo 9, el temor de Jehová es puro. Temor habla de reverencia a Dios. Esta reverencia y temor solo puede ser comprendida por los que han recibido a Cristo como su único y propio Salvador, es decir, por los que han sido purificados por la sangre de Cristo. Si no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, tú no tienes un temor de Dios, porque no le has aceptado a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Si tuvieras una reverencia verdadera, le hubieses aceptado. Solamente un salvo tiene el entendimiento de que es la reverencia a la persona de Dios. Vamos a ver, bueno, creo que eso sale sobrando, pero vamos a verlo de todos modos. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, es decir, nosotros los que hemos sido santificados, habiéndola, ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el creyente que ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador, es Él que ha sido purificado, ha sido santificado, porque ha tenido temor de Dios y ha aceptado a su Hijo Jesucristo por medio de su palabra, que da testimonio de Él. Dice el versículo 9, que permanece para siempre. Y esto aplicándolo también a la iglesia. Los cristianos tendremos una reverencia o temor para siempre o permanente, ya que tenemos la seguridad de la salvación eterna. Continuamos, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Esto es muy fácil de entender. El hombre sin Cristo tiene su deleite en dos cosas: riquezas y placeres. Riquezas y placeres. De hecho, no nada más el hombre sin Cristo, también todo mundo, en nuestro cuerpo natural, en nuestra vieja naturaleza, somos ambiciosos. Riquezas y placeres. En este caso, el salmista habla de riquezas mencionando el oro, y habla de placeres mencionando la miel. ¿Okay? Los dos aspectos carnales que toda la humanidad busca: riquezas y placer. Y en nuestra forma hedonista de ser, en nuestra naturaleza humana, es lo que queremos. Quiero más riqueza, quiero el carro del año, quiero dinero, quiero una cuenta de banco llena, quiero más casas, quiero negocios, quiero poder tener. Y en cuestión a placeres, híjole, el hombre natural es lo que quiere. Piensa en sexo nada más, piensa en las cosas que le dan placer física
cosas que le dan placer a su boca, a su lengua, a su panza, a su carne. Pero dice que la palabra de Dios es mucho más rica, mucho más preciosa que el oro, que todas las riquezas que puedes buscar y querer, y mucho más deseoso que los placeres como lo que es la miel, más delicioso. Y bueno, el salmista habla de esto muchas veces también en el libro de los Salmos. Otra vez, vamos a regresar al Salmo 119. Y vamos a ver el versículo 72. Dice la palabra de Dios en el 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es más rico el oro, vale más el oro, la palabra de Dios, la ley, que el oro o cualquier riqueza. Y si nos vamos a el 119, 127, observen lo que dice en el 119, 127. Dice la palabra de Dios por medio del salmista: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Vale más la palabra de Dios. Ahora, en referencia a la miel, también en Salmo 119 hace referencia a eso. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ahora, si ustedes observan, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero lo pueden leer ustedes. Ahí precisamente en el Salmo 119, del 97 al 104, esos 8 versículos, del 97 al 104, en realidad es casi como un micro resumen de lo que estamos estudiando esta noche. Okay. Bien, continuamos. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, hablando de la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado. Esto es por medio de la palabra. Y el versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos amonesta y nos enseña cuáles son nuestros errores y cuál es nuestro pecado. Aún incluso los que no sabemos que son pecados. Fíjense lo que dice: líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, hay muchas cosas que tú tienes en tu vida posiblemente que tú ni siquiera sabes que es pecado, pero la palabra de Dios los descubre por ti y te muestra que son pecado. Porque por medio de los mandamientos, por medio de esa luz que ilumina mi camino, por medio de los preceptos, los estatutos, los juicios, yo puedo ver que hay pecado en mí. Esto lo vimos en Romanos 3:20, ya lo habíamos leído, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tus preceptos, tu palabra me amonesta, me enseñan mis errores, me enseñan mis pecados. Incluso los que tú ni siquiera pensaste que eran pecados. Y Dios te cambia, pero tienes que estudiar. Por último, vamos a ver rápidamente los versículos 12 al 14. Con esto vamos a terminar. Quiero que observen algo. En esta parte, el salmista está realmente haciendo, o tiene 5 deseos. Son 5 deseos que él tiene. Y realmente estos son los mismos 5 deseos que todo creyente que ha recibido a Cristo debe de tener. Vamos a verlo. Número 1, regresando del 12. Líbrame de mis faltas ocultas. Presérvame de las soberbias. Que no me domine el pecado. Que mis palabras sean gratas delante de ti.
y que sean gratas la meditación de mi corazón. Que es una hermosa conclusión natural de este salmo. No es necesario que yo haga una conclusión adicional a esto. Estos son los 5 deseos que la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador debe de tener. Líbrame de mis faltas ocultas, presérvame de la soberbia, que no me domine el pecado, que mis palabras sean gratas delante de ti y que sea grata la meditación de mi corazón. Por favor, Señor, permíteme por medio de tu palabra tener estas 5 cosas. Ese es mi deseo de mi caminar y mi andar diario a lo largo de esta vida hasta el momento en que tú me lleves a casa o hasta que tu Hijo Jesucristo venga y arrebate a su iglesia. Este debe de ser el pensar de cada creyente. Este ciertamente fue el deseo del salmista y debe de ser nuestro deseo hoy, diario. Otra vez, líbrame de mis faltas ocultas, presérvame de las soberbias, que no me domine el pecado, que mis palabras sean gratas y que sea grata la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Redentor mío y roca mía. Hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la palabra roca viene del hebreo tsuri. La palabra Redentor viene de la palabra hebrea goeli. Por lo tanto, sabemos que la roca y el Redentor es Cristo Jesús. Estos son palabras explícitas hablando de Dios Hijo. Entonces, en Cristo, mi deseo es que estas 5 cosas sean mi caminar diario y que el Señor nos ayude que esto se lleve a cabo por medio del estudio de su ley, de su testimonio, de sus mandamientos, de su precepto y de sus juicios, es decir, la Escritura. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su palabra escrita, en la cual tenemos la revelación especial de tu Hijo Jesucristo y de tu persona, Señor, por medio de la cual podemos ver nuestros errores, nuestros pecados, aun las que son ocultas de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Gracias, Señor, por tu justicia, tu soberanía y la perfección de tu persona. Damos gracias por este precioso estudio de Salmos 19. Y, Señor, que tengamos esos mismos 5 deseos que tuvo el salmista en nuestro caminar diario en esta tierra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.